Si una persona que está totalmente entregada al ministerio de Yahushua cree en los dos testigos, si muere antes del ministerio de los dos testigos, antes de los dos testigos acabe, antes de la resurrección, sigue siendo de los pocos o de los muchos. Según lo que vemos en la escritura, los... Y bueno, no sé por qué específicamente me lo preguntará, porque también ¿verdad? Hay algunos detalles que depende de la persona, se deben tomar en cuenta, o sea, la forma que murió, por qué murió, eh, cuándo murió incluso, porque una cosa es, por decirlo así, morir antes de que empiecen los últimos 7 años y una vez que ya empezaron los últimos 7 años, así como también morir antes de la mitad de los 7 años y después, entre otras cosas que se pueden tomar en cuenta para determinar dónde estaría o con qué grupo se encontraría. Así, digamos, en general, esa pregunta que me hizo, respondiéndola muy en general, vendría siendo como los muchos. Pero por otro lado, por ejemplo, está algunos escritos que se mencionan en el judaísmo y que me parece van de acuerdo a algunas cosas que vemos en la escritura, por supuesto, por eso eh, lo hablan en el judaísmo. Em, Se habla de, así como nosotros, por ejemplo, recibimos bendiciones por lo que hicieron nuestros antepasados, lo bueno que hicieron nuestros antepasados, ¿verdad? Porque así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales y de hecho esas son más poderosas, llegan hasta miles de generaciones, mientras que la maldición generacional solo llega a 4 generaciones. Así como nosotros somos benditos por las buenas obras que hicieron nuestros antepasados, de igual manera, como Yahweh es eterno, nuestros antepasados serán benditos por las buenas obras que hagamos nosotros. Entonces, por ejemplo, los padres o antepasados de los 144.000 van a tener un lugar súper especial. De hecho, en el judaísmo se habla de algo que me parece, ellos sin saberlo están hablando de los 144.000 porque en realidad todo lo que dicen que lo sacan de la Torah es lo que la Torah usa para referirse al remanente o a los pocos escogidos. Y es donde habla que los padres de los 140, bueno, de los escogidos tendrían un trono de oro, pero habla que los padres de los escogidos se les dará un trono igualmente de bronce, pero recibirán un trono y reinarán por ser el hecho, por ser haber sido los padres de ese escogido. Entonces, una forma de explicar cómo los antepasados van a ser bendecidos por aquellos que hayan engendrado. Pero como le decía, en general están ¿verdad? Los mártires que mueren, pero reciben un lugar más elevado que los muchos, similar al de los pocos, por supuesto, como según lo vemos en Apocalipsis. Dice algo me ha dado vueltas. El arco que tiene el jinete del caballo blanco es un arco de arquero o es el arco iris. Lo digo porque en el Apocalipsis 10 aparece un malaj con el arco iris. Buena pregunta. Y la clave está en lo que representa el arco, porque en realidad se puede decir que se refiere a ambos, porque digamos, arco iris, ¿verdad? Tiene la palabra arco, y arco de guerra, los dos tienen la misma forma, ¿verdad? Por ende llevan el mismo nombre, y así igualmente en hebreo, que es keshet, la palabra. Entonces, curiosamente, por como lo acabo de mencionar, esa palabra se puede ver como lo que significaría en hebreo también como Set, o sea, como el sustituto, que fue el que sustituyó a Abel, quien vino a través, bueno, Abel a quien mató Caín, y cuando Adán conoció a Eva nuevamente, de ahí vino Set, que representa el último, o Mashiach, primero y último como uno. El arco tiene mucho significado en lo que respecta a guerra, ¿verdad? Es una de las dos armas que se mencionan más en la escritura, espada y arco, lo cual representan primero y último. La espada es un arma para pelear de cerca, el arco para pelear de largo.
y eso tiene que ver con la manifestación del primero y el último, cómo sucedería en relación a Israel, la tierra prometida, como el centro. Por otro lado, el arco de Yahweh, o arco iris como le llaman, es un pacto que Yahweh hizo con el hombre a través de Noah, y es un pacto de que no volvería a destruir la tierra a través de agua. Pero en ese mismo pacto, por decirlo así, en la letra pequeña sería que sí puede y volverá a destruir la tierra, como dicen Ageo, pero esta vez no va a ser por agua, sino a través de fuego, como lo dicen otras partes de la escritura. Entonces el arco o arco iris, además de ser un pacto de protección y de bendición para Noah y de que nunca más sería destruida la tierra por agua, al mismo tiempo es un recordatorio de que esta vez va a ser destruida a través de fuego, lo cual se conecta con la guerra, porque es un arco en el cielo, como si fuera el arco de guerra del Todopoderoso. Curiosamente, Yahushua es la luz, él trajo la sabiduría como un todo, como en hebreo Jokmah. El último viene como Binah, el entendimiento, que es el que separa la sabiduría para dar comprensión, así como el arco iris separa la luz y se pueden ver los 7 colores que se conectan con las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, de las que representan todas las doctrinas que habría en el fin de los tiempos, la historia de la congregación a través de los últimos 2000 años y específicamente 7 congregaciones que había en Asia cuando Yahuhanan escribió el Apocalipsis, así como los 7 días de la semana, los 7 días en que creó Yahweh la tierra y los 7 milenios que esta creación duraría antes de que Yahweh la renueve. Entonces el arco tiene infinidad de revelación, tanto el de guerra como el arco iris. En lo que respecta al contexto de Apocalipsis 6.1, 2, bueno, 6.1 y 2, por contexto se entiende que sería un arco de guerra, porque es un jinete en un caballo y el caballo también tiene que ver con guerra. Entonces se entiende como un arco de guerra. Ahora, el punto de que no menciona flechas, aunque obviamente se podría dar por un hecho, puesto que no tendría sentido que lleve un arco si no tiene flechas, y la escritura, en lo que respecta al último, como el jinete de ese caballo, la escritura habla de que él haría a Efraín sus flechas, o sea, sus flechas son sus hijos espirituales. Entonces hay otras partes de la escritura para entender cuáles serían esas flechas. Pero mi punto es que por el contexto se referiría a un arco de guerra, pero no por eso lo separa de toda la simbología que hay en el arco iris, porque espiritualmente y según la escritura son lo mismo, ya que en la escritura se utiliza exactamente la misma palabra para ambos, el arco de guerra y el arco iris. El último viene a confirmar el pacto y es el Hijo del Hombre que vendría como en los días de Noé, como dijo Yahushua, cuando venga el Hijo del Hombre sería como los días de Noé, cuando se dio el arco iris, y como los días de Lot, cuando cayó fuego en Sodoma y Gomorra. Curiosamente todos saben cómo era Sodoma y Gomorra, todos conocen las historias, y los que han leído la escritura todavía obviamente mejor, saben lo que estaba pasando ahí y cuál es el pecado principal, el que resaltaba en ese momento, pues es el que la escritura menciona. Cuando bajaron los 2 ángeles como los 2 testigos a esa ciudad de Sodoma y Gomorra, y todos los hombres querían violarlos, porque la homosexualidad era lo que prevalecía ahí, entre otro montón de cosas, injusticias de todo tipo. Entonces podemos ver cómo hoy en día en el mundo la homosexualidad se está enalteciendo tanto, y como acabo de mencionar, Yahweh dijo a través del arco iris que era una promesa de que no volvería a destruir toda la tierra a través de agua, pero sí lo haría a través de fuego, como lo hizo en Sodoma y Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra era una clara representación de lo que está por suceder en la tierra, y podemos ver que la sociedad se está preparando para eso con sus acciones, tristemente, y lo que ha estado aceptando, y más que todo lo que el sistema ha estado programando. El hecho después de que Apocalipsis 10 aparece un malaj con el arco iris tiene la misma, da a entender lo mismo, por eso se conecta, porque sería como el malaj en la tierra tiene un arco de guerra, mientras que el malaj en el cielo tiene un arco iris.
es un recordatorio del fuego que viene. Por eso en otras revelaciones los profetas mencionan esa misma revelación del Malaj con fuego que lo rodea en vez de un arco iris. Pero bueno, espero eso haya quedado algo claro. De hecho decía aquí algo más. Dice, si es el arco iris significaría que viene a traer el juicio con fuego, así como Noah, que fue con agua y vendría con fuego, y el arco iris su sello. Curioso que el jinete es blanco y el caballo, así como Noah era muy blanco. Sí, buen punto. Sí, espero con todo lo que mencioné haya quedado claro. Dice, mi pregunta es, ¿los saduceos no estaban de acuerdo con las fechas de las fiestas? ¿O es que tenían diferentes calendarios después de regresar del exilio y cambiaron las fechas? Okay. Me envió aquí una foto de un libro que se llama Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ, de Alfred Edersheim, no puedo leer bien el apellido, pero dice el capítulo 15, los saduceos insistían que debería comenzar con el Shabbat literal después del día festivo, pero a pesar de los argumentos, los saduceos tuvieron que unirse cuando la solemne procesión tenía lugar en la tarde del festival para cortar la primera gavilla y comenzar a contar los días como lo hacían sus oponentes. Entonces decía, los saduceos insistían que debería comenzar con el Shabbat literal después. Entonces la pregunta era si los saduceos no estaban de acuerdo con las fechas de las fiestas. No necesariamente de todas las fiestas. Digo yo, basándome en lo que usted me está mandando acá, a lo que ahí está diciendo, a lo que se refiere. Y bueno, no hay más contexto, pero si no me equivoco sería al día de primeros frutos. Dice comenzar con el Shabbat literal después del día festivo. Ajá, sí, exacto. De primeros frutos, que ellos decían, puesto que los saduceos, bueno, son los que no creían en la resurrección, solo tomaban la Torá y por ende más a la letra que aún los fariseos. Entonces los fariseos llegaron a modificar el calendario según su gusto, y lo siguieron haciendo después de Mashiach todavía más para evitar que las fiestas cayeran cuando Yahushua las cumplió. Pero en lo que respecta a esta fiesta en particular, por ejemplo, la vez pasada lo hablamos en la congregación y en la escritura samaritana, que es una de las tres que hay del hebreo, que sería la masorética, la samaritana y bueno, y la otra sería la griega, la Septuaginta, que es más antigua que la masorética, curiosamente. Entonces son como las tres que se toman más para ver en sí, tratar de llegar a lo original de la escritura. En esta escritura de los samaritanos, curiosamente hay un comentario donde menciona que alrededor del tiempo de Mashiach todos celebraban el primeros frutos, como lo está mencionando aquí este otro libro que usted me envía, el día, que el primer día de la semana después del Shabbat. Ahora, ya que acabo de decir eso, los saduceos insistían que debería comenzar con el Shabbat literal después del día festivo, pero a pesar de los argumentos, los saduceos tuvieron que unirse cuando los solemne procesión. Sí, debe ser empezar la cuenta del Omer. Y bueno, me gustaría tener más contexto de ese capítulo 15, pero con lo que estoy diciendo creo que se responde lo que usted pregunta específicamente. Entonces, en este comentario habla de cómo en ese tiempo todos los creyentes judíos de las diferentes ramas o sectas en las que se había separado el judaísmo, porque habían como 4 o 5, bueno, y esas entre las principales como saduceos, fariseos, esenios, un nombre, los caraítas o algo similar, y un par más por ahí. Todos estaban de acuerdo con que la fiesta de primeros frutos era el primer día de la semana después de el Shabbat semanal, que estaba dentro de la semana de Matzot, panes sin levadura, que dura 7 días. Entonces en esos 7 días hay un Shabbat y por ende
que el primeros frutos sería el día después de ese Shabbat. Todos estaban de acuerdo en eso, pero como los fariseos querían separarse del resto, decidieron establecer a través de la Torah oral, que se convirtió después en el Talmud, el 16 como el día de primeros frutos. Y ahí, en lo que respecta a esa fiesta, se empezó a dar un montón de confusión con respecto a cuál sería la correcta y todo eso. Pero el resto, basándose en lo que la escritura dice y nada más lo que la escritura dice, entiende que sería después del Shabbat semanal. Entonces voy a leer el resto de la pregunta para ver qué más podría decirle. Dice, los saduceos no estaban de acuerdo con las fechas de las fiestas. Como dije, los fariseos son los que tenían más poder en ese momento, y ellos hicieron muchos mandamientos de hombres, y entre esos hicieron algunos cambios como para ellos sentirse separados, que curiosamente es el significado del nombre fariseo. Entonces, después dice, pues que tenían diferentes calendarios después de regresar del exilio y cambiaron las fechas. Después de regresar del exilio, la mitad llevaba el idioma arameo, la otra mitad el idioma hebreo. Entonces sí, hubo cambios, unos llevaban un calendario y los otros llevaban el verdadero calendario, y los unos, ¿verdad?, los que se cambiaron a algo de Babilonia con la luna y cambiaron los nombres a los nombres de los meses babilónicos, Nisan y demás, Tishri y otros nombres que se mencionan, Tammuz por ejemplo, que es un nombre de un falso Elohim que se menciona en Ezequiel y es el que le dan al cuarto mes en el judaísmo. Todo eso lo sacaron de Babilonia y así lo mantuvieron. Mashiach tenía un calendario diferente al de los fariseos, que curiosamente, y bendito Yahweh por cómo hace las cosas, cuando llegó el momento de su muerte, ese año se sincronizó al inicio del año, el de los judíos y el de los Yahudim, ¿verdad? O sea, el de los falsos, el de los mandamientos de hombres, y el de los verdaderos israelitas, como por ejemplo los que seguían a Yahushua, el Mesías. Entonces, la única diferencia ahí era de 12 horas, que es lo que vemos curiosamente a través del momento en el que él come el Pesaj y después lo matan, y lo que los judíos dicen con respecto a ir a celebrar la fiesta. Sin embargo, ya había empezado 12 horas antes, puesto que en ese momento estaban matando al Mesías, y eso muestra cómo ellos no entendían y estaban mal en el tiempo. Como le digo, sí habían como 3 calendarios diferentes ya para el momento de Mashiach, pero los fariseos obviamente tenían el suyo establecido, que después llegaron a cambiar un poco más a través de Hillel, el judío que hizo un calendario ya todo calculado y es el que usan hoy en día, el que llevaba obviamente Mashiach, que era el correcto. Y bueno, con todos los calendarios que hay hoy en día, sin duda había en ese tiempo, o sea, no me extrañaría algunas otras ideas, pero lo que vemos en la escritura son esos principales dos, el de Mashiach, el verdadero, y el de los judíos falsos. Dice, tatuarse es pecado, pero en resumen, o sea, le podría decir que depende, porque mucho tiene que ver, como dice Pablo, todo es puro en sí mismo, pero para el que piensa que no lo es, para él obviamente es impuro, porque su misma conciencia lo condena. Por algo piensa que es impuro y aún así lo hace, por ende se está contaminando. Ahora bien, la mayoría de la gente que habla en contra de los tatuajes lo hace por un verso en Levítico que menciona: no te harás marcas en la carne para los muertos. Entonces eso se debe a que habían tribus o religiones, sectas, que para entrar o para ser parte o al elevarse a algún nivel de autoridad recibían marcas en la piel, pactando así, porque se derramaba sangre y en el pacto se derrama sangre, pactos espirituales. Entonces pactaban así con alguna entidad, algún espíritu al que esa secta o tribu seguía, y por ende se estaban amarrando espiritualmente con algo. Cuando se hace un tatuaje se derrama sangre, y hay gente que se hace tatuajes para honrar cosas que no debería, porque terminan cayendo en idolatría, y por supuesto la idolatría es pecado, y por eso ese verso se refiere a eso específicamente como algo negativo y dice: no te harás marcas para los muertos.
Ahora bien, Yahweh es un poderoso de vida, y por eso en Cantares 8:6 dice: ponme como una marca sobre tu brazo y como un sello, bueno, en realidad es una marca sobre tu pecho y un sello sobre tu brazo, porque fuerte como los celos es el Seol. Bueno, menciona, compara la muerte con el amor, y por ende, como sabemos, Yahweh es amor. Como acabo de decir, Yahweh es un poderoso vivo, porque él es de él vino Yahushua, que es la vida. Entonces vemos una comparación de aquel que sigue a la muerte y aquel que sigue a Yahweh, que es amor, en Cantares 8:6. Y por otro lado también me gusta mencionar cómo me parece un poco triste e hipócrita de las personas que utilizan ese verso de Levítico para condenar, cuando por un lado no están entendiendo el punto del verso específico, y por otro lado no están leyendo el verso que está a la par, en el cual habla de no rasurarse el rostro. Entonces, en ese caso, siendo un verso a la pura par, como acabo de mencionar, viene siendo un pecado similar si se ve por solo la letra sin entender el contexto. Rasurarse el rostro es igual a marcarse la piel, o hacerse un tatuaje en ese caso. Por otro lado, ya para cerrar, curiosamente vemos en Apocalipsis 19 cuando Mashiach aparece y dice que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Soberano de Soberanos, y otras cosas que vemos por ahí en la escritura, pero voy a continuar. Hola, una pregunta: ¿qué pasa con las almas que quieren ser libres, que identifican me pone aquí, a Yahvé como el Todopoderoso, pero no pueden pertenecer a ninguna religión, creencia, etcétera? Ok, bueno, ¿libres de qué? Libres de una autoridad. En ese caso, ¿cómo van a poder respetar a Yahweh si no pueden respetar a una autoridad terrenal? Si no pueden, como dice la escritura, y lo voy a parafrasear en este contexto, si no pueden respetar a alguien que ven, ¿cómo van a decir respetar a alguien que no ven? Eso es engañarse. Entonces, la escritura habla de orden. Yahweh es un poderoso de orden. Y también habla de congregarse. Y yo puedo entender su punto, solo que me parece curioso como lo escribió, porque sí entiendo su punto claramente, y siento que es como parte de la transición que uno hace al salir o querer salir de la falsedad en la que está el mundo y creer que no existe verdad en ningún grupo, en ningún lado, y nadie puede saber nada, de estar tan enojado con todo lo que se ha visto o se ha llegado a saber de la sociedad, por ejemplo. Entonces que se diga: no, yo voy a ir solo y así me quedo y punto. Y eso termina siendo, eventualmente, entre más lo piensa y más avanza y más crece espiritualmente, llega a ser un poco de inmadurez, porque uno debe enfocarse en lo que habla la escritura, lo que Yahweh dice, y no lo que le dice a uno el corazón, o la carne, o el orgullo, o etcétera. La escritura, además de decirnos algo que es muy importante para alguien que, por ejemplo, esté en una isla y no tenga la escritura, o más bien en este caso, por lo que estoy diciendo, que lo único que tenga sea la escritura, pero no tenga a ninguna persona alrededor, esa persona obviamente no se puede congregar, pero puede conectarse con el Todopoderoso y llegar a entender toda la escritura a través del Espíritu, porque la escritura dice en las cartas de Juan, que el Espíritu nos enseña todas las cosas. Entonces uno puede decir, y tristemente en la carne, ¿verdad?, también se puede agarrar de eso para decir: ve, yo no necesito a nadie, puedo solo. Y sí, bendito Yahweh, en Mashiach todo lo podemos, en Mashiach. Pero las personas que empiezan a pensar en puedo solo, empiezan a pensar que pueden en sí mismos, que pueden en sus fuerzas, con su carne, y empiezan a confiar en su carne o en sus fuerzas, y eso los lleva a, como dice Jeremías: maldito el que confía en el hombre o pone su confianza en sus propias fuerzas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es una línea muy delgada.
la escritura nos dice que sí, el Espíritu, la unción nos enseña todas las cosas, pero la misma escritura que nos dice eso también nos dice que no nos debemos dejar de congregar. Es necesario reunirnos con otras personas, porque solo así, por ejemplo, se va a poder poner a prueba o en práctica el amor al prójimo. Porque una persona que nunca se relaciona con nadie, de cómo va a amar al prójimo, y esa es la forma de cumplir la Torá y los profetas. Además de obviamente amar a Yahweh con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Eso es lo único que puede hacer estando ahí en la isla solo. Amar a Yahweh, pero ese segundo mandamiento que es clave, no podría. ¿Verdad? Y me refiero así, como no podría de una manera activa, porque obviamente puede que conozca personas en otro país y demás, pero eso es otra historia. Entonces, ¿qué pasa con las almas que quieren ser libres? Como le digo, si se refiere al libre de sujeción, pues no es así como funciona, porque en sí Yahushua dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, entre usted más conozca de Yahushua, que es la verdad, más libre verdaderamente va a ser, se va a sentir, etc. El que quiere no estar sujeto para ser libre no entiende lo que es libertad, porque uno debe estar sujeto a la verdad, sujeto a la justicia. Eso es Yahushua, eso es Yahweh. Como dice por acá, pero no pueden pertenecer a ninguna religión. Ahí me gustaría también preguntar, ¿por qué no pueden pertenecer a ninguna religión? Porque no quieren, porque están enojados con toda religión. Y bueno, también puedo entender con ese término religión, pero como siempre menciono, la religión verdadera es la que aparece en Santiago 1.27. Entonces, si lo entendemos como Santiago 1.27, uno debe pertenecer a eso. No se puede salir de algo que la escritura dice. Como dije, la escritura dice: no os dejéis de congregar. Y cuando se congregan las personas, se van a encontrar personas con uno u otro de los ministerios, porque hay 5 ministerios. Entonces, si hay 5 personas, digamos, cada una tiene un ministerio diferente, y eso va a llevar a que esa congregación llegue a crecer un montón, porque uno evangeliza, el otro profetiza, el otro enseña, el otro tiene un apostolado, que sería, ¿verdad?, la palabra que más entendería, pero en sí es un delegado de Yahushua directamente, y por ende tiene los otros 4 ministerios. El otro pastorea. Entonces eso lleva a que crezcan y crezcan y crezcan, y que lleve más almas al reino, que es también el punto. Yahushua nos mandó a predicar las buenas nuevas, a hablarle a otras personas del camino a la vida eterna. Así como lo pone, ser libre y no querer pertenecer a nada, es como tratar de salvarse solo usted y o sea, que se salve quien pueda. Y similar, o sea, y no sé si es así como me lo está poniendo, ¿verdad?, pero simplemente así me suena con las palabras que puso. Similar la parábola de los talentos, cuando uno por miedo al malo, al soberano malo, como él pensaba del Todopoderoso, a quien representaba el hombre de la parábola, sembró o escondió en la tierra el talento que se le había dado, no lo invirtió, no lo usó para nada, y después por eso se le quitó ese talento y lo sacaron de su puesto. Entonces, ahora si me dice que no puede pertenecer a ninguna religión porque se encuentra en una isla apartada, solo él, y no hay ningún grupo al que pueda pertenecer que crean la verdadera doctrina, que eso es la clave obviamente, pues entonces de ahí obviamente, como dije ahora, bendito Yahweh, el Espíritu le va a enseñar las cosas. Pero si está en un grupo, una congregación, también ahí va a haber un orden. Por eso los ministerios que mencioné, porque Yahweh es un poderoso de orden, y todo eso lleva a la persona a irse formando, a madurar, a crecer espiritualmente, y a llegar también a obtener su puesto en el cuerpo de Mashiach, que es la congregación. La congregación es el cuerpo de Mashiach, y por ende, si no se quiere ser parte de la congregación, no se quiere ser parte del cuerpo de Mashiach. Entonces no se querría ser parte del plan. Y, ¿verdad?, como sabemos, Yahushua es la raíz,
el olivo original al que debemos estar conectados, y todos somos hermanos y demás. Entonces, espero haya quedado claro. Dice por acá mi hermano Koresh, ¿me podría explicar Apocalipsis 8, 6 al 11? Y me menciona qué cosas pueden ayudar para saber diferenciar cuando algo viene de uno mismo, o si es el padre o es el enemigo. Saludos. Apocalipsis 8 del 6 al 11 me dijo, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este es el momento cuando se abrió el séptimo sello. Entonces, los últimos 7 años se separan en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio es el tiempo en el que se dan los sellos. Los sellos son los que están sobre el pergamino del libro de la vida que el Cordero tiene en su mano cuando Yahohanan o Juan empieza el Apocalipsis, la visión que él tiene, ve al Cordero con el libro de la vida, que es un pergamino, repito, con 7 sellos. Cuando él los empieza a abrir, se empiezan a dar algunas cosas aquí en la tierra, y cuando empieza con el primer sello es cuando empiezan los últimos 7 años de la historia humana como la conocemos aquí en la tierra. Entonces, al llegar al séptimo sello, que es el de este capítulo, ya se está llegando al final. Se está yendo así cuesta abajo de la primera mitad de los últimos 7 años, y cuando viene la segunda mitad de esos últimos 7 años se dan las 7 plagas postreras, las copas de la ira, cuando ya Yahweh va a destruir con fuego y otras cosas a lo que resta de la humanidad, una vez que haya sacado a sus escogidos en la mitad de esa semana de años, en la mitad de esos 7 años, y la bestia haya matado a los que van a ser justificados a través de su muerte, los que llevaban el testimonio, los muchos, los que no aceptaron la marca de la bestia, cuando ya los vaya a tratar de obligar después de la muerte de los 2 testigos. Entonces, así como decía, los primeros 3 años y medio de esos últimos 7 es cuando se dan los 7 sellos. El último sello es cuando se abren, se dan estas 7 trompetas a los 7 ángeles, y por ende también se conecta con lo que habla Yahushua de cómo el fin de los tiempos sería como los dolores de una mujer en parto, que las contracciones cada vez se van acercando más y se va incrementando el dolor hasta que se da a luz. Así van a ser los sellos y las trompetas. Entonces, los primeros, como he dicho, los primeros 5 sellos, se podría decir hasta los primeros 6 sellos, se darían durante los primeros 2 años de esos últimos 7, y ahí se abriría, por ahí se abriría el séptimo sello, que sería cuando suenan las 7 trompetas, como aproximadamente duraría año y medio, poco menos quizá, según lo que vemos en Apocalipsis, y si es que todo llega a ser así como de una manera muy exacta, el tiempo que hay de una plaga a la otra. Entonces, aquí se está revelando cuando se abren el séptimo sello, y por ende empiezan a sonar las 7 trompetas. Entonces, en cerca del tiempo de uno de los sellos se van a dar varias de estas trompetas. Entonces dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. En los primeros sellos se trajo juicio contra una cuarta parte de la tierra, de la humanidad, y se conecta con la primera caída de ángeles, la de Samael. Como he mencionado, de hecho hace poco en la congregación, en Efesios vemos que las entidades contra las que estamos en guerra se separan en 4 grupos. Entonces la primera parte, la de los sellos, la primera parte de plagas en la tierra,
se conecta con la caída de Samael, que tiene que ver con lo terrenal, con lo terrenal, o esta dimensión se conecta también con el cuadrado, por ende una cuarta parte de los que cayeron en ese tiempo cayeron con Samael, y por eso se juzga una cuarta parte durante los sellos. Ahora, durante las trompetas se va a juzgar una tercera parte de la tierra y de la humanidad, una tercera parte como la tercera parte de los ángeles que cayeron o que caen, cayeron del favor y ahora van a caer en Apocalipsis 12 con Lucifer. Entonces se pasa de una cuarta a una tercera parte, y después en las plagas postreras se termina de hacer juicio con todo lo que resta en lo que respecta a los impíos, y por ende también cualquier ángel que llegue a rebelarse o estar conectado con alguno de los ángeles caídos, que no cayeron con Lucifer, me refiero. Entonces, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. Entonces, también, como he mencionado en el sexto sello, como aquí vemos, este es el séptimo, entonces en el anterior lo que acababa de pasar va a ser algo catastrófico en la tierra para muchas partes de la tierra, y digo muchas partes por no decir todas, y por el hecho de que Yahweh milagrosamente va a proteger a sus escogidos durante ese tiempo, pero va a ser algo que se va a ver claramente en los cielos. Va a ser, nada raro que digan, bueno, quién sabe todo lo que vayan a inventar NASA y demás. Lo que normalmente mucha gente ha estado esperando, que algunos tal vez hayan escuchado como Nibiru o el planeta X, lo que se ha hablado acerca de lo que podría pasar con eso, sería básicamente lo que estaría pasando para el sexto sello. Entonces, al pasar algo en los cielos diferente, algo que Yahweh vaya a cambiar, llegaría a influenciar la tierra, y en este caso aquí parece indicar que empiezan a caer lo que la gente llamaría meteoritos a la tierra. La escritura se refiere como estrellas. Entonces el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, en este caso es granizo y fuego mezclados con sangre. Esta es una de las plagas de Egipto, ahora sucediendo acá, porque aquí ya no necesariamente por el tiempo, pero los dos testigos, como Aarón y Moshe, todavía estarían predicando en este tiempo, y por ende esta es una de las 10 plagas que esos dos testigos profetizan durante los 3 años y medio primeros. Curiosamente es una de las que se cumplieron en Egipto. Fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba fue quemada. El segundo malaj tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue precipitado en el mar. Aquí, como un gran monte ardiendo en fuego, en comparación con los versos que siguen, parece indicar que donde esto caiga va a ser de día cuando esto suceda. Va a ser algo inmenso, porque se va a ver como una montaña encendida en fuego. Y dice, fue precipitado en el mar. La tercera parte, nuevamente, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer malaj tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esto, como vemos, sucedería en algún lugar durante la noche. Dice, el tercer malaj tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces, lo primero fueron la hierba verde, va a ser una tercera parte destruida. Después una tercera parte de los mares, y ahora una tercera parte de los ríos. Los medios van a decir, es el cambio climático, es por culpa del hombre, que es un virus, y todo lo que van a inventar para ver cómo le sacan plata. Y dice, el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron amargas.
Sí, entonces caería una estrella cuyo nombre es Ajenjo, y esto se conecta con otras partes de la escritura por la rebelión, por la apostasía, por la idolatría, es que sucede esto. Y curiosamente, una tercera parte de los ríos se conectan con la vida del hombre, se conectan con, como sabemos, Yahushua es agua de vida, es un río de sabiduría, etc. Entonces el agua se va a volver amarga, se va a volver venenosa básicamente, a través de esta estrella llamada Ajenjo, por cómo han cambiado la verdad por mentira, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, etc. ¿Qué cosas pueden ayudar para saber diferenciar cuando algo viene de uno mismo? O si es el padre o es el enemigo. Bueno, como siempre digo, lo ideal, lo mejor es leer la escritura bastante para tener conocimiento de cómo piensa el padre, de qué cosas le agradan al padre y qué cosas le disgustan. Y así, cuando vengan pensamientos, primero que todo, que es lo más importante, usted puede separarlos si son del padre o si son del enemigo, en el sentido de si están de acuerdo a la escritura o no, si están de acuerdo a lo que él manda, lo que él pide, lo que él es, amor, vida, autoridad, juicio, etcétera, etcétera. Si va de acuerdo a eso, viene del padre, y si no, viene del enemigo. Si es de acuerdo a los deseos de la carne, puede ser, o sea, básicamente en realidad, como por el hecho de que Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento, ahí entró el mal a la carne de la humanidad, y por eso todos, por la carne en la que habitamos, ¿verdad? El alma que está en el cuerpo, ese cuerpo tiene una inclinación al mal que constantemente está trayendo pensamientos o deseos de hacer cosas que van en contra de esa parte espiritual eterna que tenemos. Entonces por eso debemos juzgar, como le digo, si va de acuerdo a la escritura, si va de acuerdo a lo que Yahweh quiere o no, porque de no ser así es del enemigo. También se puede pensar en el aspecto terrenal como que los pensamientos vienen de usted, pero el punto es, ¿vienen de su espíritu o vienen de su carne? Y la forma de saber eso es a través de lo mismo, de conocer al Todopoderoso, que es quien mandó ese espíritu, para que podamos entender, tener ese intelecto superior, esa sabiduría celestial, y acercarnos al plan de Yahweh para cada uno de nosotros. Dice por acá, ¿podrías hablar un poco del azul y rojo? Porque son usados en obras de arte, películas todo el tiempo. ¿Qué representan? Sí, el azul y rojo, por ejemplo, ¿verdad? Son los dos colores que utilizan en las luces de los policías, porque, bueno, muchas razones, pero en sí, el azul se conecta con el cielo, con el agua, con la misericordia, con el favor. El rojo se conecta con el juicio, con la ira, con el entendimiento también y demás. El azul se conecta con el sacerdocio, el rojo se conecta con el reino. Entonces, también el azul se conecta con el cielo, el rojo se conecta con la tierra. Por ende lo usan porque es otra representación de lo que también se ve en la masonería, por ejemplo, porque me imagino que se refiere como a películas donde, sí, acabo de decir, sí, como un tipo de mensaje subliminal que tratan de hacer. Ellos, como los masones, por ejemplo, que utilizan el suelo como de ajedrez, blanco y negro, blanco y negro, y es para representar, como también en el caso de los referees de los partidos o lo que sea, en lo que estén, que están vestidos con blanco y negro, para representar que tienen autoridad o poder sobre los dos lados, que todo es un juego, como, ¿verdad? En Estados Unidos los republicanos y los demócratas, y en todo país, ¿verdad? Que siempre hay dos partidos políticos principales. Aquí en Costa Rica habían dos, ya se ha ido más o menos cambiando a
a otros dos, bendito Yahweh, que perdió Figueres, y demás cosas que han pasado. Pero bueno, azul y rojo también en el árbol de la vida, que por ejemplo se utiliza en la cábala, está basado en dos pilares que, como dije, bueno, uno empieza con sabiduría, el otro con entendimiento, y el de sabiduría es que está conectado con el color azul y el del entendimiento con el color rojo, y por eso es que llegan a ser usados constantemente de esa manera. Ahora, en obras de arte, así como me lo pone, pues de fijo también tiene que ver mucho, ¿verdad? Lo que esos dos colores representan, el subconsciente, y también, digamos, incluso, digamos, algo que he mencionado muy interesante es con respecto al color azul, que como el color azul no pudo ser replicado por el hombre en los inicios de la historia, muy fácilmente, o sea, bueno, no se podía hacer, la única forma era extrayéndolo de una criatura que había en el mar, y era carísimo, y por eso solo los reyes, las autoridades tenían cosas azules. Entonces no había una palabra para el color azul, entonces era como si el azul no existiese, puesto que cuando se veía algo que era azul se le daba un tono conectado con alguno de los otros colores para los cuales sí había nombres, porque sí se podrían replicar si eran hechos por el hombre. Como el rojo está en todo lado, se conecta con el fuego y por ende con la luz, que es súper importante, está en la sangre, la vida, está en la tierra, de donde salió el cuerpo del hombre. Entonces es uno de los principales colores que siempre se ha usado, que se ha conocido y del cual se ha hablado. Entonces es como un contraste entre un color que vino de los cielos y un color que siempre estuvo en la tierra. Dice, leí en un libro que el nombre de Yahushua en español era Josué, Ben José. ¿Alguna explicación de eso? Bueno, como siempre menciono o siempre he mencionado, y curiosamente como leímos hace poco en la congregación Bendito Yahweh en el libro de Filipos, por si lo quieren ver en el canal de El Camino de Yahweh, El Camino de YHWH en YouTube, para que puedan ver ahí la enseñanza del libro de Filipos. Ahí está escrito que el nombre Yahushua, a diferencia de el título, o como se diría en hebreo también, nombre, Shem, Mesías, Yahushua es un nombre personal, mientras que Mesías es un título, y por ser un título tiene diferentes o equivalentes en otros idiomas. Por ejemplo, Mashiach en hebreo, en español es ungido. La transliteración normalmente que le hacen es Mesías, pero significa ungido, y así en los otros idiomas. Pero Yahushua, como lo explica Filipos, repito, es un nombre personal que es el mismo en todos los idiomas, no se cambia. Entonces eso es un error, lo que dice ese libro, pero lo que está queriendo decir o dando a entender, o por lo menos si puedo ahí comprender de lo que me escribe acá, el nombre de el sucesor de Moshe, ¿verdad? El del sexto libro de la escritura, que aparece como Josué, ese hombre originalmente en hebreo, ¿verdad? Y repito, ese es su nombre, pero para que se entienda el punto, se llamaba Hoshea. Cuando Moshe lo toma para que sea su sucesor, Yahweh pone en él que le ponga una letra extra a su nombre, entonces le agrega la letra Yud a Hoshea, y ahí se convirtió en Yahushua. Entonces el sucesor de Moshe se llamó Yahushua, para revelarnos que el que nos llevaría a la tierra prometida verdadera espiritualmente sería el Mesías. Yahushua tendría el mismo nombre de ese que llevó al pueblo a la tierra prometida terrenal, el que pasó el Jordán. Como el nombre del Mesías, Yahushua, fue el nombre que se le puso a Hoshea, Yahushua, entonces como
Después le cambiaron el nombre a Josué, el del sexto libro de la escritura. Entonces esta persona está escribiendo que el nombre del Mesías era Josué, porque era el mismo nombre que ese sucesor de Moshe, el sucesor de Moisés, ¿verdad? Entonces, ahora el que diga Josué, eso sería Yahushua verdaderamente, pero bueno, Ben José, Ben significa hijo, José sería en hebreo Yosef, que era el nombre de su padre terrenal, ¿verdad? El padrastro. Entonces, originalmente, o sea, verdaderamente sería Yahushua ben Yosef, pero él, ¿verdad?, se basó en una de las formas que le han dado falsas a sus nombres, y por ende dice Josué ben José. Dice, las piedras que llevaban los sumos sacerdotes de Yahweh, ¿qué tanto poder tienen? ¿Por qué formaron el pectoral? Ok, eran 12 piedras preciosas que tenían en el pecho para representar a las 12 tribus. Entonces eran una representación de las 12 tribus y de cómo cada tribu tiene un atributo específico. Entonces, de la misma forma, cada una de esas piedras preciosas tenía un atributo y tenían una conexión con lo espiritual, o sea, ese tipo de piedra preciosa de una u otra manera que representa lo que tiene la tribu. Entonces, por otro lado, se habla, al menos en el judaísmo, de que cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que recibir alguna respuesta de algo, por ejemplo, de cuál tribu tenía que ir a guerra primero o algo por el estilo, entonces se encendía de alguna manera, o sea, a través de la luz del Todopoderoso, se encendía una de esas 12 piedras, o para algún otro mensaje se tomaba cada una como si fuera, por ejemplo, un teclado de un teléfono que, por ejemplo, en el caso de los teléfonos de hoy en día, cada uno tiene 3 letras, cada uno de los números. Entonces, de la misma manera, el Todopoderoso, usando las letras de los nombres de las tribus, utilizaba esas piedras para dar mensajes específicos a través del idioma hebreo, obviamente. Pero en sí, las piedras preciosas, y esas específicamente, tienen conexión con lo espiritual, y muy posiblemente se debe, no necesariamente todas las piedras preciosas que se mencionan ahí, pero cuando los ángeles descendieron y tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí salieron los gigantes, esos gigantes fueron muertos durante el diluvio, y esos seres quedaron petrificados y se convirtieron, muchos de ellos, en montañas y demás. De ahí, de esos seres petrificados, que eran una mezcla de lo celestial y lo físico, se dieron de sus interiores algunas de esas piedras preciosas, y por ende tienen conexión con la realidad espiritual, y por eso podían ser usadas de esa manera en ese tiempo del sacerdote, sumo sacerdote. Y por supuesto, ¿verdad?, eso sí quiero dejarlo claro, representan, ¿verdad?, porque en el caso de lo que estaba mencionando, la razón por la que esas piedras preciosas tendrían una relación o una conexión con lo espiritual es porque venían de seres que eran una mezcla de cielo y tierra, petrificados. Entonces, por eso habría esa conexión. Pero piedras preciosas, como aparecen en la escritura, vendrían a representar personas, ¿verdad?, porque Yahushua es la piedra angular, la piedra más preciosa, como lo vemos en Zacarías, por ejemplo. Entonces, los escogidos son como piedras preciosas. De hecho, también lo vemos en Apocalipsis, que se utiliza, se hace mención de las piedras preciosas cuando se refiere a la Nueva Jerusalén. Entonces, los escogidos son piedras que son parte de el templo, o se podría decir de la Nueva Jerusalén, y cada uno tiene un atributo especial, una conexión con lo celestial de una manera diferente a las demás, y por ende son representados por piedras preciosas. Dice por acá, Daniel, hace días dijiste algo sobre Israel está guardando trigo para una hambruna, ¿estará conectado con
Ezequiel 4, 16 y 17. Vamos a ver por acá. Me dijo luego: hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Sí, se conecta con eso, se conecta con lo que aparece en Amós de la hambruna que va a haber en el mundo entero en el tiempo del fin, que así como va a haber hambruna física, principalmente va a ser la hambruna espiritual de conocer la verdad del pan de vida que es Yahushua el Mesías. Y también obviamente lo que vemos en el tercer sello de Apocalipsis 6. Dice: los monjes Shaolin practican Proverbios 16, 17. Dice Proverbios 16, 17: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida protege el que guarda su camino. Pues, o sea, esa es un proverbio, se podría decir, que la mayoría de supuestas religiones de paz buscan practicar de una u otra manera, no porque lo saquen de la escritura claramente necesariamente, pero sí lo sacaron de la creencia de Abraham, sin duda, que llevó eventualmente a la sabiduría de Shlomo para escribir: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida protege el que guarda su camino. Entonces, una persona que busca tener cuidado de lo que hace en todo momento, las decisiones que toma y por ende hacia dónde está dirigiendo su vida, esa persona está protegiendo su vida, claramente. Y lo principal que tiene que tener en cuenta para ese camino por el cual dirige su vida es alejarse del mal. Cualquier cosa que el mal le venga a ofrecer, rechazar, y siempre buscar de cumplir con los mandamientos de Yahweh y por ende su voluntad perfecta. Pero bueno, no sé en eso, o sea, qué sentido, o sea, cuál es el punto de la pregunta en sí, porque hay que tener claro, ¿verdad?, que el único camino al Yahweh es Yahushua. Ese proverbio es uno que debería llevar a la persona a seguir avanzando hasta llegar a el camino de Yahweh, que es el Hijo Yahushua, el Mesías. Como él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay que entender que si una persona se aleja del mal, eventualmente va a encontrar el bien, pero hay que seguir alejándose del mal en todo momento. Y lo digo porque hay gente que se queda estancada en algún lugar porque se siente bien emocionalmente, pero necesariamente no es algo bueno para su espíritu o alma. Dice que Daniel: si en Yahushua no hay hombre ni mujer, también lo que Yahushua dijo sobre Miriam de Magdala: si quiero la hago hombre, ¿una mujer no puede ser uno de los dos testigos? Sí, entiendo esa pregunta y es claro, o sea, es una buena pregunta, pero curiosamente, bueno, en lo que respecta, ¿verdad?, hay que entender que Yahushua vino a cumplir la Torah y los dos testigos vienen a hacer el cumplimiento del misterio de Yahweh que está revelado en la Torah o escondido a través de la letra. Y así como Yahushua tenía que venir como Yahushua vino como el postrer Adán, vino como la semilla de la mujer, el postrer Adán, tenía que venir como hombre porque sería la cabeza de la congregación, el esposo en las bodas del Cordero. El último es llamado el Hijo del Hombre y por ende, ¿verdad?, entre otras cosas que se revelan como que sería, bueno, como Moshe, etcétera, se ve que sería hombre. El otro se sabe que es el Yahu, que es hombre, siempre ha venido como hombre. Y por otro lado, en lo que respecta a la carne o la letra, como decía, los testigos tenían que ser hombres. Y de hecho, por eso me reí ahora al inicio, porque la palabra testigo básicamente viene de testículos,
porque debía tener testículos el que iba a testificar. Y por eso esa palabra viene de ahí. Aquí está hablando del estado al que va a llegar la humanidad cuando reciba los 144,000, el cuerpo nuevo y los muchos al resucitar. En ese momento van a ser como los malajim, los escogidos, como los ángeles, que no tienen separación de sexos, no son hombre y mujer o femenino y masculino, sino que son andrógenos. Por ende, es a eso a lo que se refiere. En lo que respecta a cuerpos, va a ser después de la resurrección y transformación, y en lo que respecta a espíritu, se debe a que el alma del hombre que entró en Adán y después se separó en toda la humanidad es femenina, descendió de los cielos como la parte femenina de Mashiach, y Mashiach, siendo el hombre el esposo en las bodas del Cordero, vino a dar su sangre para pagar por su esposa. Entonces la congregación como tal es una mujer, y por ende Yahushua, al unirse con ella en matrimonio, es como Yahushua siendo cabeza y la congregación siendo el cuerpo. Como Adán, de quien salió Eva, antes de que saliera Eva, era un solo cuerpo que se llamaba Adán, como dice en Génesis 5, que los hizo, plural, y los llamó Adán. Entonces, originalmente, antes de la división de los cuerpos que trajo eventualmente a la entrada del pecado, antes de eso había una unidad en todo aspecto. Entonces ahí el punto es que cuando aceptamos a Yahushua, la parte humana, femenina, terrenal, se conecta con la parte masculina, celestial, a través de Yahushua, y por eso nos hacemos uno. Y en el caso de varón, porque la congregación es el cuerpo de Mashiach, que es varón, como Adán, que es cabeza, tiene nombre de varón, pero en él estaba Java, ¿verdad?, la que se llamaría Eva, la madre de los vivientes. Y bueno, con eso de si quiero la hago hombre, digamos, si tomamos ese verso que usted hace, que toma en cuenta para hacer esa pregunta, habría que interpretar ese verso como que Miriam, o sea, porque se estaba refiriendo a Miriam de Magdala, que Miriam de Magdala vendría en el fin de los tiempos como un hombre, y ese hombre sería testigo, pero lo digo por el hecho de cómo lo estás tomando en cuenta usted ahí, pero en sí, repito, es Eliyahu. Ahora, ahí el punto era que Miriam de Magdala iba a tener un nivel elevado, así como el de los discípulos, por su fidelidad y por el deseo de conocer al Todopoderoso y de entender, similar al de los discípulos. Por ende, a través de Yahushua, al ser uno con él, todos iban a ser iguales, y todos somos uno, somos iguales. Dice, comente la ejecución del verdadero, igual, hora, fecha y por qué se dio. Ok, entonces creo que usted me está diciendo que por si algo, Yahushua, el Mesías, es del que habla la escritura, el nuevo pacto, del que profetizó el antiguo pacto. El nombre Jesús es falso, fue una perversión de muchos años del nombre Yahushua. Yahushua lo cambiaron por Yehoshua, Yehoshua por Yeshua, por Yeshu, después por Jesús y después Jesús. Entonces, Jesús es un nombre falso. Después la escritura dice que no debemos hacernos imágenes para adorarlas. No hay fotos de Yahushua. Entonces, según vemos en la historia, el catolicismo hizo un dibujo, una pintura de quien ellos dicen que es Jesús. Entonces esa imagen, ese nombre, son falsos. Ese es un falso Mesías. Yahushua es el verdadero nombre del Mesías que está en la escritura, de quien no hay una imagen física, pero hay una imagen espiritual a través de todos los actos que hizo, que están ahí escritos y confirmados de muchas maneras. Entonces,
la historia es una misma que en la falsa doctrina tomaron para poder agregarle un montón de falsas doctrinas paganas y así añadir a la mayor cantidad de personas del mundo, de las naciones paganas, que pudiesen. En lo que respecta a Yahushua, Yahushua lo mataron un 15, la mitad del mes de Aviv, el primer mes del año. Ese día es el día de Matzot y la segunda mitad de Pesach. Ahí cumplió el Pesach y lo enterraron como pan sin levadura, de Matzot. Y habría sucedido lo más posible, por muchas razones, el año 30 de lo que sería el 30 después de Mashiach. Ahí sería cuando lo habrían matado lo más posible. Hay otros que consideran que el 28, el 27. Entonces, como decía, en el calendario verdadero fue un 15 del primer mes. ¿Y por qué se dio? Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Estaba profetizado que vendría un Salvador, el ungido por el Todopoderoso, para dar la salvación de los pecados, y no lo aceptaron como tal. Entonces lo rechazaron e incluso pidieron a Roma que lo mataran y influenciaron a la comunidad para que lo rechazara, y Pilato lo terminara colgando. Continuó, y bueno, con respecto a ahora, lo colgaron a la tercera hora, que eso viene siendo las 9, y murió a las 3. Estuvo ahí colgado todo ese tiempo. Murió a las 3 para que fuese la mitad, o a la mitad entre lo que sería el mediodía y las 6 de la tarde, para que hubiese un tiempo ahí para ir a enterrarlo, puesto que los judíos, por muchas razones y por su calendario, iban a ir a celebrar hasta ese momento la fiesta, sin entender que ya la habían cumplido con matar al cordero en el madero. Continúo con otra pregunta. Dice, ¿ese ajenjo sería un nombre de un ángel también, de lo que habló en Apocalipsis 8? Sí, es una gran posibilidad. El ángel conectado con esa estrella, ese astro que cae a la tierra y vuelve los ríos ajenjo, amargos. Dice, ¿qué pasa cuando uno muere? Su alma pasa por un juicio temporal, en el sentido de que no es el juicio final que lleva a la segunda muerte, sino un juicio en el cual se decide si va al paraíso o al infierno, que son dos lugares que están en el Seol, el lugar a donde van las almas a esperar en el tiempo en el que van a ser juzgadas para la vida eterna. Y ya en eso es la segunda muerte, si caen en la vida eterna o en el lago de fuego, a través de las obras que hayan hecho durante su vida, además de claramente su fe en Mashiach, y por supuesto sus obras de acuerdo a esa fe que dicen tener en el Mesías, que es el abogado que nos defiende en ese juicio de todos los pecados que hemos cometido, habiéndonos arrepentido y cambiado nuestra vida para seguir a Mashiach como soberano, en vez de la carne como soberana del alma, sino que, repito, cambiamos nuestra vida para volver todas nuestras obras a lo que Yahweh nos manda a través de Mashiach. Entonces ahí en el juicio somos justificados y llevados a la vida eterna. Ahora, por otro lado, en la escritura, pero no voy a entrar muy a fondo en eso, en la escritura hay varios versos donde se revela lo que se conoce comúnmente como reencarnación, que en hebreo le llaman Gilgul. Entonces también está esa posibilidad, además de paraíso, infierno, el hecho de que Yahweh permita por alguna razón volver, y por si algo también hay un límite para las almas negativas, para las almas que solo hacen el mal cada vez que vienen. El límite son 3 veces después de la primera, según lo que habla la escritura de las 4 generaciones de maldiciones. Pero en lo que respecta para bendición, una persona puede volver si va a traer bendición, ya sea al mundo, como Elías, por ejemplo, Eliyahu, que ya ha venido varias veces, y principalmente en este tiempo final como uno de los 2 testigos. ¿De qué manera se puede saber cuál es el verdadero llamado o ministerio de uno en este mundo? Pregunto sobre todo cómo poder interpretar bien y no dejarse llevar por uno mismo o la acusación que le dice que uno no es nada. Con respecto, eso último que dijo es lo primero de lo que se tiene que deshacer en su mente, no darle ni siquiera tiempo
ni lo piense. Lo que me refiero es que incluso si llega ese pensamiento, porque si llega por la carne, por el enemigo, no le dé cabeza, no lo piense, puesto que no es así. Si usted verdaderamente tiene fe que hay un creador y conoce al creador, que es Yahweh, entendería su grandeza suficiente al menos como para saber que Él no hace nada por nada, que todo tiene un propósito y que ese propósito es inmenso dentro de su voluntad perfecta. Si un artista puede hacer, un artista humano puede hacer un montón de cosas diferentes, todas hermosas, imagínese el verdadero artista, solo porque usted no haya conocido quién usted es verdaderamente aún, por todo lo que le ha dicho la sociedad y todo lo que ha sido adoctrinado. Eso no significa que usted no sea nadie o que no tenga un llamado importante. Con solo el hecho de que piense en eso, en cuál será, eso es una parte del alma haciéndole a usted buscar cuál es para que pueda llegar a desarrollarse en usted. De fijo, repito, con solo el hecho de que se lo pregunte es porque hay algo. El hecho de que el enemigo quiera ponerle ese pensamiento es porque quiere quitarle la bendición. Entonces decía, ¿de qué manera se puede saber cuál es el verdadero llamado? Entre más usted se llene del Todopoderoso, entre más usted se analice a usted mismo a través de lo que la Escritura dice, ¿verdad? Se ve en un espejo, como por ejemplo cuando la Escritura dice que primero hay que sacar la viga del ojo para después sacar la astilla del hermano. Entonces uno empieza a sacar esa viga del ojo y mientras hace eso le va a ayudar a ver mejor, verse mejor a sí mismo y poder ver qué es lo que tiene que cambiar, como cuando uno se ve en un espejo y puede ver que se tiene que arreglar la camisa y peinar, si tiene pelo, etc. Entonces, ¿cuál es el verdadero llamado? Una vez que usted se acerque al Padre, por decirlo de alguna manera, va a poder escuchar la voz del Padre. Aquel que se aleja llega a un punto donde ahí ni siquiera lo alcanza el sonido, pero si usted se acerca al Padre, escuchará la voz y esa voz le revelará qué es lo que debe hacer. Y repito, al usted analizarse, va a llegar a darse cuenta, a descubrir verdaderamente qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que le atrae, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le gusta hacer verdaderamente, no lo que le hayan programado, sino lo que usted ha sentido desde un inicio o de su vida o de que llegó a Mashiach. Y pedirle al Padre que le revele, que le abra los ojos para poder darse cuenta de cuáles son todos esos talentos que tiene, como para poder empezar a volverlos una realidad. ¿Cuál es el verdadero llamado ministerio de uno en este mundo? ¿Verdad? Depende si usted es muy bueno para enseñar o si es muy bueno para evangelizar, por ejemplo, el hecho de llevarle a la gente la doctrina y después que ahí se empiece a dar la enseñanza a través de un maestro, un pastor, etc. O repito, si usted mismo siente, o sea, es que como siempre digo, ¿verdad? Y como dice la Escritura, hay 5 ministerios específicamente, pero no quiere decir que la persona solo puede ser, como acabo de decir, maestro, evangelista, profeta, pastor o apóstol, ¿verdad? Porque obviamente hay varias formas en las que esos 5 ministerios se separan o que están conectados con el resto del cuerpo de la congregación. Y vuelvo y repito, tiene que ver con qué es lo que la persona es capaz de hacer según los talentos que el Creador le dio, a través de también de lo que le llama la atención a su alma, como para que lo dirija hacia el llevar la verdad a cada alma para que pueda llegar a conocer la vida eterna. Entonces depende mucho de cada persona y por eso le digo que se tiene que conocer a sí mismo, y la única forma es a través de conocer al Creador, que es quien le revela por qué le hizo, para qué le hizo y cuál es su lugar dentro del cuerpo, como para poder saber cuál es su función, y así conocerá también lo que es la felicidad en todo aspecto, en el sentido de que se va a sentir lleno y todo lo que haga para el Padre, haciéndolo de una manera, bueno, verdadera, sincera y alegre,
le va a traer muchísima recompensa en esta vida y la otra, y principalmente, ¿verdad? Obviamente espiritual. Dice, si alguien resucita sería con su mismo cuerpo y su mente. Cuando alguien resucita, bueno, la resurrección para ir al juicio final, esa va a ser con un cuerpo similar a este, pero una vez, bueno, que quede claro, para los que van a resucitar en ese momento, porque en el milenio van a haber unos que van a ser resucitados y transformados en el transcurso de los 7 años, o sea, la mitad de los últimos 7 años mueren los muchos y se da la resurrección para las bodas del Cordero, donde los muchos llegan como invitados y los pocos como la novia. Entonces ahí ya va a haber un cuerpo nuevo para ellos, pero después se va a ver el juicio final, eh, y a partir de ahí se va a escoger los que entran a la vida eterna y los que van al lago de fuego, y si van a ir con un cuerpo y la misma mente, en el sentido de que es, o sea, es el alma y se va a acordar de quién es, va a tener conciencia de quién es. Si eso es lo que me está preguntando, sí, así es. Dice, ¿qué es ser evangelista? Ya que este es un término que se deriva del griego, sería la capacidad que Yahweh le da a transmitir con claridad las buenas nuevas. Sí, básicamente el llevar las buenas nuevas se conectan con los pies, entonces se enfoca principalmente en poder llevar a otras personas las buenas nuevas de lo que hizo Mashiach, de quién es el Mesías, para salvar nuestra alma, y a partir de ahí que la persona que acepte eso pueda llegar a buscar más a través de los otros ministerios, por ejemplo, llegar a conocer más. Pero si un evangelista es el que lleva con sus pies, por decirlo así, porque son las sandalias de la armadura espiritual, a otras almas la vida eterna. Y bueno, obviamente no necesariamente tiene que ser con los pies, ¿verdad? Puede llevar su enseñanza a través de internet también, a través de lo que sea, pero el punto es a otras almas. Obviamente me refiero a expandir las buenas nuevas, que son las buenas nuevas del reino. Por ende es dar a conocer que Yahweh está reinando sobre esta tierra, y lo que hay que hacer es simplemente dejarle entrar, y los que no le quieran dejar entrar eventualmente van a ser condenados. Dice que ¿qué es la diferencia entre el lago y el infierno? El infierno es el lugar de castigo temporal, o sea, durante esta realidad de 6 milenios. Se puede decir en realidad 7 milenios es lo que va a durar el infierno. Entonces 7 milenios que duraría el infierno para que las almas de los impíos fuesen puestas ahí esperando el juicio final. En el juicio final, los que merecen el castigo eterno van a ser echados en el lago de fuego. De hecho, el mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego. La muerte misma va a ser echada en el lago de fuego. Entonces, el lago de fuego es el infierno del infierno. Se puede entender que el infierno es como un mar, a donde van las almas, como todos los ríos van al mar. El río se puede beber, el mar no, porque uno representa vida y el otro representa muerte. El mar es el Seol, el río es la vida del hombre, que desde que nació de la montaña empieza a descender hasta el Seol, que es el mar. Las nubes toman esa agua y la vuelven a llevar a las montañas, eso es reencarnación. Pero va a llegar un momento donde ya no va a haber mar, como dice Apocalipsis, porque ya no se va a dar ese ciclo de reencarnación, porque ya no va a haber una realidad temporal, sino que a partir de ese momento va a ser la eternidad, y por ende el lugar de castigo va a ser como un lago, va a estar completamente cerrado y no va a ser ese proceso de los ríos que llegan y todo eso. Espero eso haya quedado claro. Dice, explique lo que se refiere a las escrituras, que el ser humano es imagen y semejanza. Pues esto se puede decir de muchísimas maneras, o entender de varias maneras, varios niveles, lo cual es muy interesante todo, pero voy a tratar de ser breve. Bueno, por un lado, curiosamente, si uno escribe Yahweh de arriba para abajo, se forma el cuerpo humano. La Yud como la cabeza, la Hei como los hombros y los brazos, la Vav como el tronco, y la otra Hei como las piernas. Además de eso, al decir imagen y semejanza, también hay que tener claro que
la escritura menciona también el título Elohim. Entonces hay un aspecto de un nivel más bajo en lo que respecta a esas palabras. Entonces, imagen y semejanza se puede ver como que se haría un cuerpo, o sea, una imagen con materia, el barro, y una semejanza que sería el alma, que sería una luz que tendría eternidad en ese cuerpo de barro. Ahora, en un aspecto más elevado, imagen y semejanza es Yahweh hablando con Yahushua para hacer al hombre, como Yahushua es la imagen del Padre, entonces le estaba diciendo hagamos al hombre a imagen, porque también tendría un cuerpo, sería visible, pero el hecho de que sería la imagen, una imagen, después de que Yahweh habla con su hijo, su imagen, Yahushua, como también vemos en la escritura, en los profetas y demás, es el alma de Yahweh. Por ende, hacer al hombre imagen era que fuese alma, y semejanza, espíritu. Alma y espíritu es el nivel más elevado del ser humano. Como dice la escritura, Yahweh es espíritu. Entonces, al decir semejanza, se refiere al aspecto espiritual, el espíritu que le da vida al ser humano, y la imagen sería el alma. Entonces, mi punto es que el alma es como la imagen espiritual, el cuerpo es la imagen física o literal. Y el punto principal, o uno de los puntos principales de ser imagen y semejanza, es que tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia. Yahweh nos hizo para escoger. Tenemos un intelecto que se puede conectar con la sabiduría celestial, el entendimiento a través de la fe y la verdad, por supuesto, que dio Yahushua al Mesías, y así poder elevarnos a niveles que ahorita la humanidad ni se imagina. Entonces son muchos aspectos a lo que significa que somos hechos imagen y semejanza. Y como le digo, el aspecto más simple es que él escogió que la mejor forma serían 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, 2 ojos, una boca, una nariz, con 2 fosas nasales, 2 orejas, etc. Pero de ahí hay cosas mucho más elevadas con respecto a los atributos del Todopoderoso, como su voluntad, la sabiduría, el entendimiento, que está conectado con el cerebro, el intelecto del ser humano, y después los otros atributos que se conectan con las emociones. ¿Podrías indicarme qué implicación tiene la pasada luna roja y cuál es el mensaje para América donde fue vista? En sí, lo que se dice con respecto a los eclipses lunares rojos, por lo rojo se conecta con derramamiento de sangre, por luna se conecta con Israel, que representa la luna, siendo Mashiach el sol de justicia. Entonces sería con el pueblo de Israel esparcido por América, puesto que, bueno, en realidad la luna casi que se ve por todo el mundo, entonces eso sería como una señal para casi el mundo entero de lo que viene, derramamiento de sangre. Y por el hecho de que dije lo de Israel, es también porque la escritura habla de que este tiempo que está por llegar se va a llamar la hora de la tribulación de Jacob, ¿verdad? Quien se convirtió en Israel. Pero en sí, ¿verdad? También quiero dejar claro, por si algo, hay eclipses cada año, obviamente en diferentes partes, y sí tienen una relevancia espiritual, pero en la escritura hay unos como los de Joel, que hay gente que normalmente conecta casi que todos los eclipses con eso. Se refieren específicamente a lo que va a suceder durante el 6º sello, que va a ser mucho más notable, en el sentido que va a quedar claro el castigo que viene, porque va a suceder en cuestión de días y meses, pero algunas de fijo va a durar por muchos días, entonces va a ser casi que constante el juicio, como he hablado de los dolores de parto. ¿Cómo debemos prepararnos para lo que viene? Primeramente espiritualmente, buscando de Yahweh a través de Yahushua, estudiando la escritura para conocer cómo debemos ser como personas, qué debemos poner por obra, lo cual va a llevar a que Yahweh ponga una protección sobre nosotros durante lo primero de lo que se va a dar,
puesto que primero se van a dar unas plagas durante los sellos y las trompetas, y ahí va a ser un tiempo de prueba, en la cual Yahweh va a proteger a sus escogidos que sigan la verdadera doctrina, y después ahí viene una cosecha en la cual Él se lleva a los escogidos, mientras que otros que van a ser después justificados van a tener que morir por no haber aceptado la verdadera doctrina a tiempo, pero sí haber rechazado la marca de la bestia. Entonces, lo ideal, ¿verdad? Como dije, buscar a Yahweh a través de Yahushua y a través de la escritura, va a llegar a conocer eventualmente cómo debe actuar en el sentido, obviamente principalmente amar a Yahweh, amar al prójimo para cumplir los mandamientos, pero después, por ejemplo, cuando llegue el tiempo del segundo éxodo, que es lo que también hablo por acá como la huida, cuando se manifieste el falso Mesías, hay que reconocerlo a través de lo que está en la escritura, de lo que se está dando en el mundo. Cuando se manifieste el falso Mesías, salir huyendo, y en cuestión de unos días es que va a suceder la transformación, pero eso, por si algo, falta todavía unos años. Entonces, bueno, no muchos, que quede claro, pero tiene suficiente tiempo para aprender más y llenarse más del Todopoderoso. Entonces, también les recomiendo, si desean, nuestra página losdelcamino.net, para que ahí pueda ver todos los estudios que hay. Ya casi está la escritura entera grabada, como para que pueda ver una enseñanza de cada uno de los versos de la escritura. Continúo. Dice: hoy veía a un hombre hablando del arco iris y cómo tiene forma de arco hacia el cielo, y él lo conectaba con el color morado y traer el reino como el último su arco. ¿Podrías explicar esa conexión? Sí, pues bueno, creo que más o menos ya dije un montón acerca del arco ahora. No sé, espero haya escuchado, me imagino que por eso me dijo esto acá. Ahora bien, voy a tratar de agregarle. Dice: ¿cómo tiene forma de arco hacia el cielo? Bueno, en sí el arco es hacia el cielo porque es la forma que toma por el domo del cual se está reflejando la luz a través de las gotas de agua para que se haga ese arco. Entonces es un reflejo del domo o el firmamento que nos cubre. En un sentido simbólico, se puede ver como el hecho de que el último que viene con un arco viene a pelear una guerra espiritual, y no solo viene a sacudir la tierra, sino que va a sacudir los cielos y la tierra, como dijo Yahweh en Ageo, lo mencioné ahora. Por ende va a pelear con hombres y con ángeles, como cuando Jacob peleó con Elohim y lo venció, y el ángel le dijo que se llamaría Israel porque peleó con hombres y con ángeles y venció. Entonces se llamó Israel, que significa el que contiende con el poderoso. Entonces, espero eso haya quedado claro. Lo del morado, sí. Bueno, el morado, el azul y el rojo se unen y se hace el color morado, y eso representa la realeza, lo más elevado, puesto que, repito, es la mezcla del sacerdocio y el reino. También la unión del agua y el fuego, misericordia y justicia, etcétera, etcétera. Agua y fuego, por cierto, es de lo que Yahweh hizo el cielo, ¿no? Se conecta con el cielo, y por eso una vez que se una el fuego y agua, que en esta realidad son separados completamente, son enemigos, una vez que se hagan uno, se va a haber entrado a la realidad eterna de la unidad. ¿Qué significado espiritual tiene Deuteronomio 22:6? Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Bueno, en sí es como una muestra de misericordia, de que no está destruyendo toda esa familia, todas esas criaturas, sino que está permitiendo el que en este caso la madre vaya a tener más pollos después. En sí también está mostrando una forma inteligente de, si quiere tener pollos mañana, deje a la madre viva. Si se come a la madre, se va a quedar sin comida mañana. Hay que ser sabio
pero también misericordioso. Em, Obviamente también hay que entender para algo creó esas criaturas, y una de las funciones o propósitos es para servir de alimento para el ser humano. A partir del tiempo de Noah, después del diluvio, Yahweh nos permitió el alimentarnos de estas criaturas, y en el sentido de lo carnal, como se conecta con lo espiritual, se habla de cómo el hombre, al comer estos alimentos, está elevando esas partículas eh, a niveles espirituales, puesto que está haciendo de algo que era animal ahora parte de un humano, y por ende se vuelve algo más elevado. Entonces por eso hay algo positivo en el comer animales. Y lo digo, ¿verdad? Por si algo con el respecto de que dije misericordia, y obviamente se puede ver como que llevarse los pollos no es muy misericordioso, pero mi punto es con la misericordia hacia la madre, y siendo los pollos, como decía, parte del propósito para alimentar al hombre y elevarse. Entonces decía, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Exacto, te vaya bien y prolongues tus días, para que tenga comida mañana. Dice, ¿cómo se estableció el papado? Dice la escritura que Mashiach, bueno, esto imagino que es otra parte. ¿Cómo se estableció el papado? Constantino, el emperador, quien llaman Constantino el Grande, él dijo haber tenido ahí unas visiones, ¿verdad? Unos sueños en los que vio que iba a conquistar a través de la cruz. Ahí lo conectan también con su madre, que decía ser cristiana. Claramente estaba también mezclada con un montón de falsedad pagana, por si algo, desde ahí ya. Y al morir, él, ¿verdad?, quiso establecer un imperio según el cristiano, el catolicismo, que fuese universal esa religión, y de ahí la palabra catolicismo, que es universal, la iglesia universal, como le llaman. Y antes de morir fue bautizado, según la historia, como el primer papa. Ahora, según la historia de los católicos, para ellos el primer papa fue Pedro. Agarran el verso que dice que Yahushua le dijo, y sobre esta piedra edificaré mi congregación, a ti te daré las llaves del reino. De hecho, la canción que sonamos ahora, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ellos dicen que Pedro fue el primer papa, y que después de ahí continuó hasta los papas de hoy en día, pero es mentira. Constantino fue el primero antes de morir, y después de él fueron estableciendo otros hasta el día de hoy, que no tienen nada que ver con la doctrina verdadera, sino con una doctrina que inventaron, que está mezclada con un montón de tradiciones paganas, que hicieron eso para poder tratar de atraer a la mayoría de la gente del mundo, puesto que, como les digo, sería la religión universal según ellos. Entonces decía por acá, esto era con respecto a lo del nombre. Decía, así es, también veo que los ashkenazis más adelante hicieron cambios a su antojo de algunas letras, y los sefardíes por tanto, otro tanto. Ambos cambiaron algunas letras hebreas, por ejemplo la Tab por la S, eso sí fue los ashkenazi, y la Dalet y otras tantas. En tal sentido pienso, ¿cómo podríamos tener la certeza del nombre y su pronunciación, así como de otras tantas verdades, dice entre comillas aquí, que se desprenden de la escritura, si hasta las concordancias deben estar adulteradas? O sea, hay que leer la escritura para darse cuenta en sí lo que el Todopoderoso permitiría que fuese cambiado, y que Yahweh le revele también el por qué, por ejemplo. Ahora, una de las cosas con el nombre Yahushua que creo que es clave, y debería ser clave en lo que respecta a su pregunta, es que aparte del aspecto académico o de estudio que usted pueda hacer, de letra, también está la experiencia de vida. La escritura dice, probad los espíritus si son de Yahweh o no. Le doy por ejemplo mi vida, así como la de un montón de hermanos, bendito Yahweh, que siguen el camino de Yahweh, que en mi vida, por ejemplo,
cuando después de años de seguir en el cristianismo los falsos nombres, le pedí al Poderoso en un momento crítico de mi vida que por favor me ayudase, me revelase algo necesario no solo para mí sino para todo el mundo. Y cuestión de 3 días, como siempre cuento, me reveló el nombre a través de algo que estaba leyendo, pero repito, mezclado con la oración, con la intención, con la fe, etcétera, me llevó a entender que era algo clave. De ahí le pedí al Padre que si eso era verdad, que si eso era correcto, que me permitiese probarlo, por decirlo así, puesto que la Escritura dice probad los espíritus. Entonces empecé a usar los nombres, primero para orar, después para hablar con otras personas y después para predicar, puesto que ya para ese tiempo predicaba en algunas congregaciones acerca, de varias cosas, fin de los tiempos y demás. Poco a poco, probándolo, por decirlo así, me llegué a dar cuenta de un cambio radical que hubo en mi vida, en todo aspecto, en la apertura de mi cabeza y corazón para recibir amor, entendimiento de algunas cosas y demás. Entonces solo eso para mí ha sido suficiente para saber que así es, pero obviamente bendito Yahweh también me ha dado las otras cosas necesarias para saber que así es y creerlo, por supuesto, para poder defender lo que creo. Pero como le digo, la experiencia de vida es clave, la forma en que se entiende la Escritura, el cambio que hay en la vida. Obviamente cuando además de tener el nombre se tiene la fe y como digo, se pone a prueba, como la Escritura misma dice, probad los espíritus a ver si son de Yahweh o no. Entonces me decía aquí, en tal sentido pienso cómo podríamos tener la certeza del nombre y su pronunciación. También hay otra parte en la Escritura que leímos hace relativamente poco en la congregación, de cuando había un pleito entre dos tribus, entre dos partes de Israel, y los de una parte de Israel no eran capaces de pronunciar la palabra Shibolet, porque pronunciaban la Shin como una S, Sibolet. Entonces se pusieron en una entrada y le preguntaban a la gente que pronunciase si podía pronunciar Shibolet, y si decían Sibolet se daban cuenta que no eran de los de ellos y por ende no podían entrar, los atacaban hasta ahí llegaban. Entonces ahí vemos un ejemplo en la Escritura de la importancia de la pronunciación. En este caso el cambio de la Shin por la S, como de Shua, Yahushua, por Jesús, que después fue Jesús, y cómo un nombre puede ser clave para entrar o no entrar. Y por si algo le menciono el capítulo por si lo quiere leer, porque repito, es un paralelo bastante particular e interesante que tiene que ver con este tema y la importancia de la pronunciación. En Jueces 12 es donde aparece la historia. Dice: ahora pues, di Shibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jardín, como los que van a degollar por no ponerse la marca de la bestia y por no pronunciar el nombre de Yahushua. Así murieron 42,000 de los de Efraín. Sorprendente, porque a estos 42,000 están conectados con los 42 jóvenes que murieron por los osos cuando llamaron a Elishua Pelón. Esto se conecta con los 42 meses del reino de la bestia. Así murieron 42,000 de los de Efraín, que representan a los muchos, Efraín, y 42 el tiempo de la bestia, que es quien va a matar a los muchos. Los degollaban junto a los vados del Jardín. El Jardín representa el río que va al Seol, representa la muerte, por eso ahí fue inmerso Yahushua, para representar que iba a morir por nuestros pecados. Entonces, espero que eso haya quedado claro. Después decía por acá, así como de otras tantas verdades, la fe no es fe ciega, la fe verdadera es saber, es conocer lo que no se ve, saber qué es, y a través de la fe se llega a entender, no solo a saber.
Entonces, cuando uno llega a tener fe en lo que está en la escritura, el mismo Todopoderoso nos lleva a entender por qué lo que está en la escritura es verdad y cómo se compara la verdad con todo lo que han inventado o agregado a la escritura algunos, como eso de cambiar los nombres, que es algo que Yahweh permitió para poner un filtro y también guardarse de todos los que usarían su nombre en vano, condenándose así, entre otro montón de razones por las que Yahweh lo permitió, pero el testimonio base se encuentra en las escrituras, incluso las malas traducciones. Ahí mismo se puede encontrar el testimonio necesario para recibir la justificación. Pero si uno quiere conocer al Todopoderoso, va a tener que hacer un esfuerzo un poco mayor, que es completamente es bueno, positivo en todo aspecto, por todo lo que trae para la vida de la persona. Entonces eso lo va a llevar a darse cuenta de esas verdades, por qué son verdades, y no solo porque alguien le dijo que las tenga que aceptar, las tiene que aceptar. Dice aquí, como de otras tantas verdades que se desprenden de la Biblia, si hasta las concordancias deben estar adulteradas. Las concordancias buscan ir a lo más al origen de las palabras que están mostrando y explicar lo que significan. Ahora, la concordancia, por ejemplo, una alteración que tiene es la del nombre, vuelvo a lo mismo, porque Yahushua aparece como Yehoshua, ya aparece con el primer cambio que le hicieron los judíos, que fue cambiar la A y la U en los nombres que empezaban con Yahú a Yeho, para que no se pronunciara el nombre de Yahweh en Yahushua, que tiene Yahú al inicio. Dice después, ¿acaso todo será por revelación a cada quien, por estar todo tan mal escrito, transcrito, transliterado y traducido? No, es que por eso no, los extremos son malos. Entonces decir que todo es por revelación y descartar la escritura es un gran error. Decir que toda la escritura está mal solo porque unos detalles Yahweh permitió que los cambiaran para que se condenen a sí mismos y para que él mismo pueda esconder algo tan valioso como la verdad, así como las personas, como dice el libro de Filipos, esconden un tesoro muy grande dentro de algo que no vale tanto. Yahweh escondió un tesoro gigantesco dentro de traducciones que no valen tanto, y aquel que es fiel en lo poco, Yahweh lo pone en lo mucho. Entonces hay que saber que Yahweh es fiel, verdadero y poderoso como para poder mantener su escritura completamente o suficiente apartada como para que uno pueda llegar a él a través de la escritura, y también saber, tener fe de que Yahweh tiene el poder de hablarle a uno a través de todos los medios que él quiera, y principalmente de la escritura que él dejó. Entonces, sin alejarse de la escritura, sabiendo que Yahweh es verdadero, es un poderoso vivo, entonces uno debería llegar a conocer cómo Yahweh trabaja, cómo se manifiesta, en conjunto con conocer cómo se ha manifestado y cómo ha trabajado a través de toda la historia humana con nuestros antepasados.